Madre mía, Kanyaman. Esto sí que es un bombazo. Se supone que su ex, esa chica misteriosa de la que apenas oíamos hablar, ha explotado. Y no de cualquier manera, no. Ha dicho, no me uses más. Tela marinera. Y lo más fuerte es que nadie se lo creía. Yo tampoco me lo esperaba, la verdad. A ver, ¿quién es ella? Porque Kanyaman con sus líos y sus novias, ya nos tiene acostumbrados a un montón de nombres. Y de ella, pues, poca cosa. Pero parece que esta vez ha dicho basta. Yo creo que esto es serio, ¿eh? Porque para que alguien que ha estado calladito ahora suelte esto a los cuatro vientos, algo gordo tiene que haber pasado. ¿Vosotros os acordáis de ella? Yo sinceramente la veía como, no sé, como alguien que estaba ahí un poco de comparsa. Que sí, guapísima, muy mona, pero no daba la impresión de ser una persona que fuera a montar un pollo. Y mira tú por dónde ha sido la bomba. Para ser honestos, uno piensa que con alguien como Kanyaman, que tiene tanta fama, las relaciones son, pues eso, de película. Mucho glamour, mucho posado, pero luego la vida real es otra cosa. Y si encima tu pareja te usa, imaginaos el percal. Lo que yo creo que está pasando aquí es que ella se ha dado cuenta de que esto no le beneficia. Quizás al principio le hacía ilusión salir con un actor famoso, pero luego la realidad es que se ve utilizada para dar que hablar, para que la prensa tenga titulares. Y claro, llega un punto en que dices, oye, que yo también tengo mi vida, mis cosas, y no quiero ser un accesorio. Muchos dicen que Kanyaman es un conquistador nato, que le encanta estar en el foco y que las relaciones son su forma de mantenerse ahí. Pero yo sospecho que a veces se le va la mano. Quizás no se da cuenta del daño que hace o, peor aún, le da igual. Y ella, pobre, ha sido la que ha pagado los platos rotos. ¿Recordáis cuando empezaron los rumores de que estaban juntos? Yo pensé, bueno, otro lío más de Kanyaman. No le di mucha importancia. Pero ahora, con estas declaraciones, me doy cuenta de que era algo más profundo. Ella no era una más, o al menos, ella no quería serlo. Y lo de nadie lo creía me parece clave. Significa que ella, hasta ahora, no daba la talla de ser una persona que se iba a defender así. Quizás porque Kanyaman tiene mucha labia, o porque la gente piensa que las mujeres que salen con famosos son todas unas interesadas que aguantan lo que sea. Pues no. Las mujeres tenemos dignidad y no nos gusta que nos tomen el pelo. Yo me imagino la escena, ella ahí con el corazón en un puño, pero diciendo, hasta aquí hemos llegado. Y la gente pensando, ¿en serio esta chica le va a plantar cara a Kanyaman? Pues sí. Y les ha callado la boca a todos. Esto me da a pensar en todas esas parejas de famosos que vemos y que nos parecen perfectas. ¿Cuántas de esas relaciones son realmente sanas y cuánto hay de postureo? Es difícil saberlo desde fuera, pero esta situación nos abre los ojos a que detrás de las cámaras, la cosa es mucho más complicada. Yo creo que esta ex de Kanyaman se ha ganado mi respeto sinceramente. Ha tenido el valor de decir las cosas como son, de exponerse un poco porque seguro que ahora le van a caer críticas. Pero prefiero eso a aguantar y que se rían en tu cara. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué va a hacer Kanyaman ahora? ¿Se va a dar por aludido? ¿Va a seguir su camino como si nada? ¿Y esta chica, cómo se va a recuperar de esto? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta ex tiene toda la razón del mundo, o es una estrategia para salir en la prensa?